Bienvenidos sean todos a Negocios Invertidos, programa dedicado a los negocios, emprendimientos e inversiones. El día de hoy con Pablo vamos a revisar un estado financiero que salió hace poco respecto de una empresa que ha sido nombrada bastante en el último tiempo, un poco para que lo tengamos de referencia y ver cómo ha ido cambiando su balance en general. Así que vamos a ir analizándolo rápidamente para que vayamos entendiendo y aprendiendo cómo se pueden ir viendo las modificaciones en este tipo de empresas. Este es un nuevo formato. Habíamos estado haciendo análisis de empresa, pero análisis más profundos, que llevan varios años hacia atrás, trimestres hacia atrás, sacábamos ratios, veíamos otro tipo de cosas. Ahora lo que queremos hacer es netamente ver los resultados que tuvieron distintas empresas el último trimestre, el último cuarto. Entonces, sin más preámbulo, vamos a ir con una empresa. En esta oportunidad vamos a hacer una compañía de hierro y acero. Voy a hacer una mirada bastante rápida de lo que es el balance, el estado de resultado y el estado de flujo, y un par de puntos que también me parece útil de señalar. Es bueno también que además de esto ustedes puedan leer los análisis razonados, que ahí explican un poco la diferencia, o a veces explican la diferencia de por qué pasan ciertas cosas. En el balance no me quiero detener mucho en esta parte, simplemente mencionar, acá se compara lo que es el balance de este último trimestre con fines del año anterior. Yo igual hice el trabajo de ver el último estado de resultado del trimestre anterior y comparar el balance del trimestre del segundo trimestre con el del primer trimestre, que no lo tenemos acá y por un tema de tiempo ahí voy a tener que pedirles que me crean porque la verdad que no lo vamos a hacer de manera más rápida. Pero ¿qué fue lo que pasó con el balance? Y que también se puede ver si uno lo compara con el año anterior, es que bajó en lo activo corriente comparado con el cuarto anterior. Y esto principalmente debido a inventarios corrientes y activos por impuestos corrientes. Eh, el no corriente bajó un poco debido a el activo no corriente, bajó un poco debido a las propiedades, plantas y equipos. De estos ítems que pudieron bajar, acá hay que entender también qué hay detrás. Esta compañía de hierro y acero tenía una filial que decidieron el primer trimestre cerrarla, después se retractaron, y ahora las últimas semanas volvieron a cerrarla. A Entonces, suspender actividades. Creo que fue el claro, concepto principal. entendiendo ese concepto, es que uno tiene que también leer los números, que al final se van presentando. Entonces, mucho de lo que uno puede ver en el balance también tiene que ver con esto, sobre todo el deterioro de propiedades, planta y equipo. Hay un castigo ahí por el cierre de esta filial siderúrgica. Si nos vamos a los pasivos, en cuanto a los pasivos, vemos que los pasivos corrientes aumentaron, principalmente por provisiones y en menor medida por otros pasivos financieros. Al final es mayor deuda. Como les digo, siempre hay que tener en cuenta el tema de este cierre de la filial que están haciendo. No, pero los pasivos corrientes Y disminuyeron. los pasivos corrientes, Sí, pues pasamos a ver, de 1409 a 1401. pero es que con respecto al trimestre anterior. Ya, sí. Sí, sí, es buena aclaración. Yo lo que hablo es con respecto al trimestre anterior, que acá no lo podemos ver, está el año anterior. Pero buena acotación la que hace Ricardo. Ojo, estoy viendo el balance de este trimestre con el trimestre anterior, no el que muestra ahí la pantalla, que es con el año anterior. Y por último, los pasivos no corrientes respecto al trimestre anterior no muestran cambios significativos, así que vamos a pasar. Aquí tenemos el estado de resultado. Lo primero que todo, una empresa que eh, de commodity siempre se escucha de que, bueno, al final depende mucho del precio del hierro, y que es verdad. Ahí sí tienen que estar atentos, obviamente. Es uno de los inputs, de las cosas que tienen que ver sí o sí al momento de analizar la acción es cómo se está comportando el hierro. Eh, Tienen que hacer siempre su propio análisis. Salieron hace poco noticias de que el acero, sobre todo en China, hay un tema ahí con el acero que haría que bajara el precio del hierro futuro, pero como les digo, o sea,
en commodity yo también he visto por años varias noticias que de repente uno no sabe cuándo va a llegar el punto de inflexión en que de repente uno ve todo negro y parte el punto de inflexión. Ahí cada uno tiene que hacer su propio análisis. Más que irse a un titular, siempre estudien y vean bien antes de. Sí, del cobre también se dice lo mismo, pero a veces vemos una fluctuación en el precio, un poco un susto, pero a veces no es tan así, entonces ojo con eso. O sea, el cobre pasó lo contrario hace poco, que todos hablaban de que se venía el superciclo del cobre, que iba a ir a la luna, que había subido mucho, se pegó un rally muy, muy potente. em, y quizás mucha gente compró y se pegó una corrección bastante grande ahora último. Es que Entonces, eso, que y no estoy diciendo, Además que China no está comprando, entonces, por lo menos, caso de Chile, porque cerca de que la mitad de nuestro cobre parte para allá, pues, entonces al final no, creo que no están consumiendo mucho y ahí creo que hubo un ajuste respecto a eso. sí, yo, bueno, tengo mi propia opinión del tema del cobre y de cuánto pudiese llegar a valer. Pero mi punto es más que de repente puede incluso que haya una tendencia alcista, o sea, puede ser que incluso muchos tengan razón en que el cobre pueda valer mucho más en el futuro, pero eso no quiere decir que en el corto plazo pueda tener una corrección grande y puede hacer que en el corto plazo se pierda dinero. Entonces, como repito, siempre tienen que hacer sus propios análisis y ver en verdad en qué parte del ciclo estamos, tanto en el corto plazo como en el largo plazo. Bueno, yéndonos al tema hierro, como les decía, muchas veces se dice, no, es que solo pueden manejar los costos, pero también las empresas de commodities también pueden hacer contratos, hay ciertos mecanismos de contratos a precios futuros, derivados y ciertas cosas, que ahí obviamente tienen que entrar a evaluar dependiendo de cada empresa, cómo lo maneja, cómo maneja al final su política de venta del mineral. Eh, pero sí es verdad que lo que sí está a la mano de cada empresa commodity al final es el costo, más que el ingreso. Eso sí es verdad porque el ingreso va a depender también, va a estar influenciado obviamente con el precio del commodity que se transa a nivel mundial. Lo que tenemos aquí, me quiero centrar en la parte derecha, porque la parte izquierda, las dos primeras columnas, muestran lo que es el acumulado del primer semestre. Y yo lo que quiero analizar más que nada es o sea, este trimestre, el segundo trimestre. Entonces, perdón, la tercera y cuarta columna lo que muestra es el resultado del trimestre desde el 1 de abril de 2024 hasta el 30 de junio del 2024 versus 1 de abril del 2023 hasta 30 de junio 2023. Y ahí lo que tenemos, si es que uno ve, se hace trimestre, si uno se va al tiro a la última línea, me dice ganancia y pérdidas procedentes de operaciones continuadas, o se va ya sea antes de impuestos o la ganancia y pérdida final, uno lo primero que ve es este trimestre perdió más que el trimestre del año anterior. Ujú. Si uno empieza a hilar más fino, veamos con qué nos encontramos. Tenemos que primero, el precio en cuanto a los ingresos de las actividades bajó, efectivamente, pero también bajaron los costos de venta. Es decir, mejoró el margen el margen, la ganancia bruta este trimestre. Estamos hablando esto está en miles de dólares. Miles de dólares, sí. Se- sí, estamos hablando de cerca de 60 millones de dólares. Claro. Si después bajamos los distintos costos, gastos de administración, la verdad que no vemos mayores diferencias salvo en un ítem que se ve claramente ahí, que es otros gastos por función. Si uno se va a la nota 33, aquí tenemos los otros gastos por función. ¿Y qué es lo que tenemos? De que subió prácticamente al doble. ¿Y por qué se produjo esta subida? Principalmente por eh, gastos por reestructuración y por deterioro de otros activos. Y esto tiene que ver repito, con el cierre o provisiones que hay que hacer y gastos que hay que incurrir por el cierre de una filial que está en funcionamiento. Acá, como le expliqué, se hizo ese cierre, se pretendió, o como dice Ricardo, se suspendió la actividad del primer trimestre. No se,
no aparecen estas provisiones el primer trimestre. Después volvieron a iniciar las actividades y ahora se volvió a cerrar y ahora sí aparecen ciertas provisiones por pérdida, por reestructuración y esas cosas. Ahí yo la verdad no me pierdo un poco. No puedo explicarles por qué hay cosas que no aparecen el primer trimestre y en este los ponen, o si es que hay más gastos asociados a esta reestructuración en el futuro. La verdad que ahí a mí no me queda claro, entonces prefiero no Quizá, entrar en detalle. claro, quizá habría que ver cuando termine este trimestre actual y ahí con la suspensión de actividades quizás poder ver cuál fue el movimiento que hicieron. No, claro, lo que digo es que si ya el primer trimestre también habían pensado en suspenderla al final indefinidamente, ¿por qué no se hizo ciertas provisiones que se hicieron en este trimestre, en el trimestre anterior también? No sé si me entiende. O sea, Mm, ese gasto por reestructuración que aparece ahí, ¿por qué no aparecía también en el primer trimestre si es que también se había pensado en cerrarla? Eh, Nada, a mí no me queda claro. Quizá hay alguna otra persona que lo ve y lo logra entender. Pero para ser súper transparente también con este tema. Eh, entonces, pero finalmente, aquí vale este número de otros gastos por función, al deterioro de propiedades, plantas y equipos, gastos por reestructuración y deterioro de otros activos. El primero, el propiedades, plantas y equipos, corresponde a lo recuperable versus lo que aparece contablemente con valor libro, y ahí es lo que se hace como un castigo contable. En el punto 2 que es deterioro de otro activo, básicamente obsolescencia, y en el último, que es gasto de reestructuración, bueno, lo dice el nombre, son otros gastos de reestructuración por este tema del cierre. Eso sería lo que es el estado de resultados. Vamos al estado de flujo para terminar. Ahí si nos vamos al flujo, que nos muestra ahí quizás una mirada distinta a lo que se veía con el estado de resultados. Recuerden que el estado de flujo, como me gusta la definición que siempre dice Tomás Casanegra, que es como la cuenta del panadero, al final es lo que entra y lo que sale. Netamente ve entrada y salida de dinero, como dice el flujo. Y aquí lo que podemos ver es que si uno toma la actividad de la operación, eh, aquí el estado de flujo lo pone semestral, contando tanto el primer trimestre con el segundo trimestre. Veámoslo de esa manera, no quiero complicarlo comparándolo con trimestres, pero si uno lo ve de esa manera, por actividad de la operación se produce casi el doble. En cuanto a actividades de inversión, en CAPEX, que CAPEX, estamos hablando de la compra de propiedades, planta y equipo, es menor incluso. Y si nos vamos al tema de financiación, es bastante parecido lo que se pide versus lo que se paga. Tendría que pensando en este año. Y tenemos que los intereses pagados sí han subido un poco, estamos casi en 63 millones. Pero de todas maneras, si es que la actividad de la operación, que es lo que hablamos en el video anterior que hablábamos del free cash flow, si a la actividad de la operación, que son estos 330 millones, le restamos los intereses pagados, que son estos 63, y le restamos el CAPEX, sigue quedando un free cash flow positivo. Eh, que ahí se ve también una mirada quizás distinta a lo que se veía en el estado de resultados. Lo último que quiero mencionar son dos páginas que aparecen más al final con detalle. Solo un par de cosas también que se pueden ver acá. En esta página, en esta parte, la parte de los ingresos, se divide por los distintos tipos de filiales y de líneas de negocio que tiene el grupo. Entonces tenemos la venta mineral, tenemos la venta de acero, tenemos procesamiento de acero y tenemos infraestructura. Tenemos que el grueso de la ganancia es por venta de mineral. Estaba hablando de los ingresos, pero si uno lo ve después en el gráfico que les voy a mostrar después, vamos a ver que se mantiene esto. Pero en cuanto a ingresos, está claro que es por venta de mineral. Aquí hablan del mark to market y que le hace un ajuste. Si ustedes pueden ver, hay ingresos por venta de mineral y después hay un mark to market, que ahí hay un ajuste contable que ahí también quizás da para otro episodio de estos ajustes que se hacen a la venta de este precio. Em, pero lo que quiero al final recalcar, o lo que quiero mencionar más que eso, es que además de la venta mineral, hay una venta de pellets.
y que si uno puede ver, el ingreso por venta de pellets bajó a más de la mitad. O sea, estamos hablando que el primer semestre del año pasado fueron casi 200 millones de dólares en venta de pellets. Este semestre, 87. 87. Claro, ahí habría que ver qué pasó. Yo la verdad tampoco encontré una respuesta en el análisis razonado, como para poder explicársela y poder ir entendiendo los números. Pero ahí también un tema que hay que poner ojo dentro de, cuando de repente hay números que no cuadran. Si nos Quizá, vamos, quizás será, bueno, no sé, no, que- no sé si decir, o sí, sea, que por eso, yo así también, como, que a así eso como iba, no, no, es que a eso iba, yo de repente, que lo hablé con Ricardo, hay cosas que de repente yo puedo tener cierta idea de por qué pasan las cosas. claro, Pero lamentablemente si no está en el archivo, no está en el documento, no lo puedo decir. Al final no puedo hablar de teorías ni de, ¿cómo se dicen? Ni de hipótesis. Simplemente voy a hablar de lo que aparece objetivo, en el archivo. claro. Claro. Y lo último, y acá finalmente podemos ver los resultados por línea de negocio, pero no solo los ingresos, sino que resultados ya finales. Y aquí se puede ver cómo, por ejemplo, la parte del acero, que es la parte que están cerrando la filial. En este caso, si uno se va, porque ojo que yo también siempre les comento, a mí me gusta verlo antes de impuestos porque de repente hay impuestos, impuestos diferidos y esas cosas, así que si nos vamos antes de impuestos, tenemos que tuvo una pérdida el acero de 300, casi 394 millones. Ahora, eso también tiene que ver con ciertas provisiones que ahí están en otros gastos por función, que son 317 millones aprox, arriba. Eso, porque si uno se va al trimestre anterior, también tuvo una pérdida. En este trimestre, si uno le saca esa provisión por cierre, igual estamos hablando que hubiese tenido una pérdida de aproximadamente 75 millones de dólares, si no me equivoco, Mm. haciendo el cálculo a la rápida. eh, Tuvo una pérdida. Al final, entre las pérdidas del acero y de las soluciones del acero que están al lado, que este semestre han perdido 19 millones de dólares ahí en soluciones de acero, básicamente estamos hablando de que se comen y netean la ganancia que están teniendo en minería. Hay 17 millones 700 en infraestructura que también se tiene en este semestre, pero es menor, es un número menor. Ahora, el tema de las soluciones en acero también es un tema a considerar, porque el trimestre anterior, si no me equivoco, la pérdida fue como de 6 millones de dólares y este trimestre ya se duplicó. Si nos vamos al trimestre, lo que les mencionaba, porque aparece arriba lo que yo le hablé es semestral, si nos vamos al trimestre, vemos que Soluciones Acero perdió antes de impuestos cerca de 14 millones de dólares. Entonces, claro, el trimestre anterior, si uno hace el cálculo a la rápida, estamos hablando que el trimestre anterior fueron 5, porque teníamos 19,283 más o menos, fueron como 5 millones el trimestre anterior, antes de impuestos. Acuérdense que yo siempre hablo antes de impuestos. Y en el caso del acero, este trimestre, si uno quitamos el otros gastos por función, estamos hablando que este trimestre perdió cerca de 34 millones de dólares, más o menos en línea con lo que perdió el trimestre anterior. Eh, pero bueno, la conclusión es esa, la conclusión es que la parte del acero, que es donde se está provisionando para el cierre, en un futuro esto debería también irse a cero. Habría que ver qué está pasando con solución en acero, que por más que sea, se ve un número menor considerando el acero. La pérdida de solución en acero se ve como un número en menor medida comparado con el acero, pero que si obviamente el número se va viendo que los trimestres aumentan, es un tema a considerar. Y vemos cómo la minería finalmente es la que sostiene un poco este grupo, o al menos los ingresos y las ganancias de este grupo. Eso era más o menos lo que quería contar. Estamos súper bien. Nos extendió un poco más de lo que queríamos, yo creo, pero hay harto hay que desglosar. Si les interesa que sigamos haciendo esto, avísennos también. Queremos
e ir compartiendo con ustedes ciertas cosas que nos vamos dando cuenta, de ciertos detalles quizás que sería bueno que ustedes lo sepan. Nos basamos netamente en información objetiva que podemos rescatar de la CMF. Eh, y eso, porque la idea es justamente eso, entender los estados financieros, por qué ciertas cosas ocurren, para que también vayamos entre todos aprendiendo esto y dándonos cuenta de ciertas cosas, de quizás por qué se van repitiendo, ciertos fenómenos que ustedes también pueden ver quizás en las noticias, de cómo se impactan los estados financieros. Solo recalcar lo que dijo Ricardo, nos basamos en lo que está en la CMF, lo que se informó la compañía en los estados de resultados, y espero que sea de utilidad para que ustedes mejoren al final, la educación financiera que tienen y cómo puedan analizar empresas en el futuro. Eso, Nos estamos viendo entonces. Cuídense. que estén bien.